Señoras y señores, gracias por estar con nosotros aquí en la hora 22. Tenemos como invitado en esta ocasión al doctor Wilson Roa Familia, ex presidente del Colegio Médico Dominicano, médico prestante del área de la ginecología. Así que el doctor hoy estará con sus televidentes, quizás con alguna de sus pacientes mirando su participación. Gracias, doctor. Siempre se conectan. Gracias a ti, Gregorio. Aquí a las órdenes. Vamos arriba. Mire, con usted es interesante entablar un conversatorio porque además de su calidad de expresidente del Colegio Médico Dominicano, tiene un criterio bastante definido de lo que es el ejercicio de la medicina. Y precisamente me gustaría conocer, doctor, en estos momentos, el ejercicio médico en República Dominicana, a raíz de la pandemia del COVID-19, ¿cómo usted puede vislumbrar esa actuación, ese enfrentamiento que ustedes muchas veces arriesgando y ofrendando su vida, hicieron desde que inició la pandemia en el año pasado, en 2020? Mira, al país hay que decirle que los recursos humanos que en el área de la salud tiene el país formado es un personal de alta calificación, no solamente académica, sino de alta calificación humana, de compromiso social con la salud y el desarrollo del individuo. Mira, a propósito de la pandemia, nosotros tenemos sobre los 40 médicos fallecidos. Por COVID. Por COVID. Contagiados. Subregistrados por COVID. Sin embargo, el problema del COVID... Perdón, doctor, usted ha mencionado subregistrados. Claro. Explique eso. Es subregistrado porque tú no tienes la manera de certificar todo el que se afecte por COVID y fallezca. No hay forma de tú certificarlo y decir, no se me escapó uno que murió por COVID porque yo lo tengo registrado. Entonces hay quienes fallecieron y no hubo forma de llegar al diagnóstico y atribuírselo al COVID, porque el ordenamiento sanitario del país no permite tú tener un registro fidedigno de cada uno de los afectados con la repercusión posterior. Entonces, por eso decimos que es subregistrado. Entonces, perdóneme, doctor, déjeme porque usted ha tocado un punto, y disculpe que interrumpa el aspecto del desarrollo, pero lo retomamos, del subregistro. Hace unas semanas, la Junta Central Electoral dio a conocer unas estadísticas de fallecimientos, de decesos registrados en las actas de defunción que ellos tienen como registro, que discrepa en alrededor de 4.000, 5.000 casos, que ellos tienen adicionales de fallecimientos por COVID a los datos estadísticos que ha ofrecido el Ministerio de Salud Pública. Sí. Entonces, esas estadísticas mencionadas y entregadas por la Junta Central Electoral, ¿usted entonces le da aquiescencia? Lo que pasa es que la rectoría la tiene el Ministerio de Salud Pública. Es el rector, es el que debe tener la antorcha de la dirección de todo lo que tiene que ver con los registros y manejo del paciente afectado por COVID. A la Junta lo que le llega es un reporte final. Entonces, ¿qué ocurre? Pero ese reporte ¿tú sabes qué puede pasar? Con una indicación de un médico, doctor. Puede ser, sí, pero puede ser que llegue clínicamente con un diagnóstico. Clínicamente yo hago el diagnóstico de COVID, que es diferente a cuando yo desde el punto de vista de la patología, en el laboratorio de patología yo certifico que tiene COVID. Son dos cosas diferentes. Entonces, por eso yo te digo que es un subregistro. Primero porque la Junta Central Electoral tiene el doble, más del doble de lo que dice Salud Pública. Entonces, nosotros debíamos tener solo una medida y debía tener establecida el ministerio como rector. Sin embargo, no ha sido así. Entonces, por eso tú te encuentras con que la Junta establece una cifra y uno
uno se hace la pregunta, ¿tienen los estudios patológicos que certifican que es COVID? No lo tienen. Pero es un médico, y se lo reitero, quien ha indicado a la Junta que ese fallecimiento se produjo por esa causa clínica. Pero mira que lo que pasa en medicina, que yo te hago el diagnóstico clínico, pero yo necesito la certificación patológica para yo certificar que el clínico que yo diagnostiqué es patológicamente confirmado. ¿Y es usual que haya una variación en esa certificación clínica al patológico? Claro que sí. Por ejemplo, los muchachos que nosotros formamos en los hospitales, en el caso, por ejemplo, de ginecología, nosotros tenemos una presentación de caso clínico. ¿Y cómo se hace? Bueno, que tú haces el diagnóstico de una patología, clínicamente la desarrolla, hace la presentación y entonces el patólogo se sienta ahí a esperar la descripción de todo el historial del manejo del paciente. Y entonces él sale al final y dice, lo que ustedes dijeron corresponde con el diagnóstico o lo que ustedes plantearon no corresponde con el diagnóstico. El diagnóstico que tenía la paciente era tal, porque patología tiene la última palabra. Su opinión concreta entonces con ese registro que tiene la Junta Central Electoral de 5,000 casos adicionales a los que tiene Salud Pública. Pienso que son registros clínicos no confirmados, desde el punto de vista anatomopatológico. Y los que tiene Salud Pública son registros subregistrados, porque tampoco tienen la cantidad de personas que han sido afectadas por COVID, que hayan fallecido y que hayan sido superados. ¿Y cómo podría estimarse o acercarse alguna institución a la realidad de los fallecidos? Tú puedes tener la realidad de los fallecidos certificado cuando tú tengas un modelo de atención que sea garante de un ordenamiento que te permita fiscalizar a nivel nacional todas las patologías y las variables que se puedan presentar, y ese no es el caso del modelo dominicano. ¿Por qué no es el caso? No es el caso porque nosotros tenemos un sector salud que no ha podido dar el salto. ¿Cómo yo prevengo la mayor parte de las patologías prevenibles? Con un sistema de atención primaria, con carácter público. Nosotros no hemos podido construir un sistema preventivo de salud, lamentablemente. Y somos el segundo país que tiene estructura instalada para la atención en salud, pero para la atención. Y la atención es un criterio asistencial. Nosotros queremos que la estructura que tenemos sea vinculada a la convivencia de la población para construir una plataforma preventiva de salud, que es lo que hacen los sistemas modernos de salud. A propósito de eso que usted menciona, en la noche de ayer, en ese asiento, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas indicaba y resaltaba que los centros de atención primaria en el pasado gobierno fueron activados y que estaban funcionando de una manera concretamente positiva. Mira, la atención primaria en el país no se instala por segmento, se instala por una metodología que permite integrar todos los sectores de la vida nacional que repercuten en lo que es la producción de salud y prevención de enfermedad. Las unidades de atención primaria, el gobierno dominicano tiene unas 1.783 unidades de atención primaria, con carencia de equipo, con carencia de personal médico, con carencia de todas las variables que tienen que intervenir, porque ¿cuál es la estructura de una atención primaria? Ginecólogo, pediatra, internista, debe tener médico general y debe tener médico de familia, y nosotros lo tenemos formado. ¿Qué porcentaje de pero esos andan desempleados? Y hay 1.700 83 unidades de atención primaria. ¿De 1.700? 1.783 y unos 176 hospitales para darle respuesta a la parte resolutiva que no tiene espacio
en la atención primaria. Ok, y entonces la pregunta, el porcentaje de esos 1.783 centros de atención primaria que llenan los requisitos que usted ha mencionado. No te puedo dar la cantidad, pero son muy poquitas las que tienen las condiciones. La mitad. No llegan ni a un 30%. No llega a un 30%. Es más, aquí hay unidades de atención primaria que tienen un médico pasante de la UAS solamente. Entonces, el papel aguanta todo. Y la activación entonces que Pero menciona cuando el ex ministro de Salud. No, eso es teórico. Eso es teórico. Cuando tú te vas a la montaña ya, por ejemplo, en Guarey, en La Vega, tú te encuentras, el hijo mío hizo la pasantía solo, él solito ahí. Y un médico que tú sabías que el médico pasante violenta la ley autorizado por el propio gobierno. Detalle eso, ¿cómo así, doctor? Claro. Dice la ley que para yo ejercer salud en medicina en la República Dominicana tengo que tener un número llamado S4. Correcto. Y dice autorizado a ejercer la medicina en todo el territorio nacional. Correcto. Pero el médico pasante sabe estar solo en una unidad de atención primaria y el médico pasante es un médico de transición que no tiene S4 y sin embargo lo manda el ministerio. Y lo hace representante formal de ese centro. Pero ese es el único que representa el centro. Y al paciente que va ahí, ese es el que atiende al paciente. Y es que no hay manera de corregir entonces una situación como esa. Porque eso depende de un problema de voluntad política, de inversión. Y aquí la salud, recuérdate, que es el tercer país de la región que menos gasto tiene en salud. ¿Tú sabías eso, verdad? El primero es Haití con 0.07. El segundo es Guatemala con 2.4 y el tercero somos nosotros. Estoy hablando de gasto, no estoy hablando de presupuesto, de 2.8. Gasto. De ejecución, ¿verdad? Y del gasto que se invierte aquí en el país, el 43% es de bolsillo. ¿Cómo así? Lo tienes que pagar tú. De tu bolsillo. No te lo paga el ministerio, ni te lo paga el gobierno, ni te lo paga ningún centro. Tú tienes que agenciártelo y pagarlo de tu bolsillo. Entonces, un modelo así, y la otra parte que pudiera pagar, que puede pagar, una parte de la que puede pagar, que equivale al 24% de la población, entonces está en manos de las intermediarias. Entonces nosotros vivimos en un país donde tenemos un modelo de salud que no se muere, pero no se salva. Y ese esquema de sistema de salud aplicado gira en torno a la ley 8701, estrictamente, o a la determinación de la política del ministerio. Lo que pasa es que la ley de seguridad social y la ley marco, que es la ley general de salud, fue una ley llena de buenas intenciones para darle respuesta a las necesidades del país. Tanto así que se llegó a comparar y decir, después de la Constitución, esta es la ley más importante que tenemos en el país. Pero la fueron adaptando de tal manera que hicieron un traje al capital financiero. Y los negocios están por encima del derecho. Y por eso el conocimiento del médico pasó a un tercer plano. Y entonces se prioriza cuánto más yo voy a ganarme, que está directamente proporcional relacionado en cuánto más yo voy a negar de derecho. Y por eso es que aquí tú ves que se hacen inversiones, pero no se sienten, porque el mercado de la ley de la oferta y la demanda ha jugado un papel determinante en la distribución y en la atención en salud de los dominicanos. ¿Y qué debe entonces corregirse? ¿En mejorar el esquema o mejorar la protección al médico? Es que eso es un problema político. Vuelve con el asunto de la voluntad política. Un problema político. Primero, violentan, por ejemplo,
La Ley de Seguridad Social establece el Plan Básico de Salud. Y el Consejo Nacional de Seguridad Social, bueno para nada, más que para apadrinar los negocios de los banqueros y de la alta empresa, modificaron el Plan Básico de Salud y pusieron un plan de servicio de salud. Y entonces es más limitado que las limitaciones que tenía previamente el plan. ¿Y a quién beneficia eso? Pero si tú vas a reducir el plan plan básico de salud por el plan de servicio de salud, lo va a reducir, y eso es del régimen contributivo, evidentemente que las intermediarias son las que hacen jugoso negocio. Aquí no todo el mundo quiere decirle al país que el negocio de las intermediarias es la desgracia de la salud de los dominicanos. A esa magnitud de apreciación, doctor. Nadie quiere decir eso. Nadie quiere decir eso. Y políticamente no se quiere asumir tampoco. Ese es el problema. La ley no es mala. Mala es su aplicación. ¿Y dónde es que está el problema? ¿En el porcentaje que reciben las intermediarias o en el papel que ellas desarrollan? ¿O ambas cosas a la vez? Mira, Gregorio, lo primero es que la intermediaria es una figura que no debía estar en la ley. El Estado debería suplir ese papel. La Constitución, artículo 61, establece que el Estado es el garante de tu salud. Nelsida Marmolejos, igual, hace un par de semanas, invitada acá, decía, cuando le cuestionaba sobre eso, de si el Estado, le preguntaba yo, si podría jugar el papel de administrar el esquema del sistema de salud. Sin embargo, ella contestaba que lo que sucede es que es mal administrador el Estado. No, lo que pasa es que la cultura, si tú me preguntas ahora, mira cómo se aireó la Pandora de la corrupción en el país. Robo aquí, robo allí, robo allá. Pero el sector privado ha demostrado que es 2 veces más corrupto que el sector público. En esa área de la salud. Sí. Es mucho más corrupto. Y la pregunta que tú te haces es, ¿por qué si el Estado es el recaudador de los impuestos públicos, por qué no hemos podido avanzar para llegar a la garantía de que la penalidad que establece la ley sea aplicada cuando tú sustraigas recursos financieros que no te corresponden? ¿Por qué eso no se ha logrado? Porque hay un problema de complicidad política y entonces eso no nos deja avanzar. Y aquí, con el dinero que se recauda en este país, debíamos nosotros tener todos los problemas básicos resueltos. Y sin embargo no podemos. Tú no ves que hay muchos programas y muchas emisoras y muchos canales de televisión y radio haciendo maratón y pidiendo ayuda para darle atención a un pobre ciudadano, cuando el Estado Dominicano tiene son 2 países latinoamericanos que tenemos la mayor capacidad instalada para la atención en la gente, que es Cuba y la República Dominicana. La diferencia es que ellos construyeron un sistema de salud. A nosotros no nos lo han permitido construir y desarrollar un sistema de salud. Bien, interesante perspectiva tiene usted sobre este tema, doctor. Vamos a ampliarla después que hagamos esta pausa correspondiente para comerciales aquí en la hora 22. El doctor Roa Familia vuelve en unos minutos con ustedes. Continuamos conversando con el doctor Wilson Roa Familia. Mire, hay muchos temas. También quiero que en el desarrollo del programa toquemos
las elecciones que vienen por ahí del Colegio Médico. Antes que eso, doctor Wilson Roa, yo quisiera conocer de usted entonces, ¿qué opinión podría usted como sugerencia plantear para que en esos momentos donde inclusive en el Congreso Nacional hay una pieza de que se va a convertir en una reforma integral la modificación de la ley del sistema de seguridad social, la ley 8701, y conocer de usted cuáles sugerencias primordiales, elementales, deberían tomarse para que este sistema de salud que usted menciona injusto para el afiliado, pues de una vez y por todas tenga un cambio radical? Mira, lo primero que tengo que decirte es que ese Congreso Nacional no tiene capacidad de modificar la ley para ajustarla a las necesidades de la población. Ese Congreso Nacional está diezmado y comprometido con el gran capital. Entonces, olvídate de esa parte. Lo segundo es que modificar la ley tiene que ser un compromiso de involucramiento de la sociedad en todos sus niveles para la discusión. Por ejemplo, ahí hay una figura que debe eliminarse, el Consejo Nacional de Seguridad Social. ¿Para qué es útil? Para resolutar y sacar resoluciones de aprobación de financiamiento, para darle a la tesorería, para que la tesorería le dé a las intermediarias llamadas ARF, ustedes le llaman ARS. Correcto. Son ARF, no son ARS. Y la F... No son ARS. Se cambia a salud. Espérate, no son ARS. Administradora de riesgo de salud es el que tiene conocimiento de salud. Ya. Administrador de riesgo financiero, el que maneja dinero. Esa es la ARF que usted se Entonces refiere. ellos son ARF. ¿Y quién le provee el dinero? El Consejo a través de la tesorería, y la tesorería se lo da a ellos para que ellos le cubran. Oye, qué cadena para tú poder alcanzar la atención médica que tú pagas y que la ley te prevé que el gobierno debe protegerte y ampararte. Entonces, al fin de cuentas, no llega, es lo primero. Esa es una figura que está de más. La Constitución de la República, que es la ley madre, dice en su artículo 61 que el garante de mi salud es el gobierno dominicano en nombre del Estado, y para eso pago impuestos. Entonces yo tengo que reclamarle al Estado. No, mira, ahí hay una figura. Por ejemplo, el artículo 31, óyeme esto, establece que todos los afiliados o todos los empleados del régimen contributivo, todos deben ir al SENASA. Todos, oye la palabra, todos los empleados públicos del régimen contributivo deben ir al SENASA. Y los otros deben ir al área que le corresponde. Ejemplo, los profesores deben ir al SENMA, y sin embargo las intermediarias tienen más de un 30% de los empleados de los profesores del ADP, que en vez de tenerlo el SENMA lo tienen las intermediarias, y no ha habido forma, a pesar de que el artículo 31 lo establece, que deben ser transferidos. Los médicos tienen alrededor de 35,000 médicos, pero habemos unos 21,000 médicos con sus familias dependientes, afiliados a la ARS del Colegio Médico. Sin embargo, allá lo que hay son 14,000. ¿Y dónde están los otros? Lo tienen las intermediarias y no ha habido forma. Y la distorsión que usted plantea, ¿cómo podría o debe corregirse? Eliminando esa figura. Y ese ¿Debe hacerlo quién? ¿El mismo Consejo? Claro, pero el Consejo no lo va a hacer y el Congreso tampoco lo va a hacer. ¿Se ha planteado formalmente esa situación al Consejo? ¿Quién lo ha planteado? Claro, lo hemos planteado nosotros como Colegio Médico. Pero eso no hay espacio. Mira, hay otra figura. ¿Y los gobiernos no se dan cuenta de eso, doctor? Se lo planteé en una reunión al presidente de la República de entonces. ¿Y tú sabes la respuesta? Hizo esto, mira. Es que quieren todo. Esa fue la respuesta.
2017, 2018. 19. 19. Así mismo es. Entonces es un problema político y entonces tienen una ventaja que la población no entiende el fondo del negocio de la salud, que le niega sus derechos. La población no lo ha entendido todavía. Y una gran parte de nosotros tampoco entendemos el problema. Es que es un tema que Es tiene complejo. tantos actores que se Mira, vuelve difícil entender. Te voy a poner un ejemplo para que tú veas. Hay una figura que se llama Unipago. Si nosotros tres queremos inscribirnos, nos registran para inscribirnos en un seguro. Nos inscriben. Y entonces cuando llegue el momento de la distribución al seguro que tú vas, son ellas que hacen el registro, tiene que pasar por el registro de ellos. Y ellos son los que hacen la distribución. Pero ellos son de las intermediarias. También. Ajá. ¿Y entonces? ¿Y esa ¿Y participación? a dónde van? Esa participación, ¿quién le da licencia a esa figura comercial? Mira, eso fue una figura que cuando se aprobó la Ley de Seguridad Social en la tercera planta del Congreso, se aprobó. Y cuando bajaron con el proyecto de ley aprobado para la Cámara de Diputados, en la escalera se agregó ¿En la escalera? la figura. Ya. Esa figura fue incluida. Es más, el presidente del Senado, según la información que yo tengo en ese momento, no sabía que esa figura existía. ¿Qué año hablamos? Estamos hablando del 2001, cuando se aprobó la ley. Y sin embargo, cuando bajan a la Cámara Baja, ya había una figura nueva incluida y pasó por abajo de la mesa. Entonces pasó. Sí, pasó por abajo de la mesa y ahí está. Y ahí está haciendo toda la tropelía que tú no tienes imaginación. ¿Ve usted en torno al sistema de seguridad social y de salud en la República Dominicana alguna luz, no al final del túnel, sino una luz más cercana que pueda mejorar esa situación? A mí me enseñaron en mi campo que mientras más derechos se niegan, más aumenta la presión. Y mientras más aumenta la presión, la comprensión tiene que llegar de manera obligatoria o de manera voluntaria o como tú quieras, pero te va a llegar la información por necesidad y tú vas a tener que reaccionar a defender el derecho. Yo no veo posibilidades que no sea en la calle. Te lo digo hoy. Usted está hablando de protestas. Y se lo estoy diciendo por este canal al país. Si ustedes quieren que tengamos salud preventiva y social con carácter pública, organicémonos y planteémosle al país por niveles que la calle es nuestro destino. De lo contrario, vamos a seguir con el gran capital, los negociantes de la negación de derechos, reproduciendo el dolor ajeno y que a ellos poco les importa. Doctor, aquí no hay posibilidades. Vamos a cambiar al aspecto de ustedes como gremio, el Colegio Médico Dominicano. El día 10 de noviembre hay elecciones nacionales. Hay elecciones. Ustedes cuando escogen un equipo directivo tiene una duración de 2 años. 2 años. Usted fue presidente 2019. 2017-2019. La actual gestión finaliza ahora el periodo por el cual fue electo. Y como dije, en el día 10 de noviembre habrá elecciones. Inicialmente, hace un par de meses, usted inició un tránsito hacia buscar una nueva postulación para nueva vez ser presidente del Colegio Médico Dominicano. Ha desistido, ha declinado, y sobre ese proceso quisiera conocer su opinión. Bueno, el proceso electoral se inicia, se produce el próximo día 10, se va a elegir las nuevas autoridades por 2 años, hay 4 planchas aspirantes, solamente hay espacio para uno. Aunque todos tienen espacios locales y regionales, pero nacional hay una sola posibilidad.
y los médicos tienen la oportunidad de expresarse y elegir el camino que entienden que debe representarlo, porque ¿qué ha pasado con el Colegio Médico Dominicano? Que el Colegio Médico en los últimos años se cualquierizó. Y hoy tú ves que la imagen pública es desaprobada por parte de la población. Y de parte de una gran cantidad de médicos internamente hay desaprobación también por un problema de comportamiento que no hemos sabido canalizar en el mejor orden de la expresión. Pero eso no iría de la mano tener una imagen como la que usted describe, doctor, cuando vemos que un médico nos merece todo el respeto, consideración, aprecio y mucho más cuando evaluamos también el denuedo y la capacidad de entrega y profesionalidad con que la mayoría de ustedes pues, desempeñan sus funciones. Lo que pasa es que una cosa es la expresión tuya como individuo en el terreno de tu labor y otra cosa es la imagen pública que tú has ido construyendo. ¿Y esa imagen quién la determina en ustedes? ¿La misma dirección del colegio? Porque el comportamiento institucional. Ya, del gremio que los colegio representa. Médico, claro. Claro, ese es el que ha jugado roles que no ha podido gozar de la aprobación pública de la población. Y entonces, en función a la percepción que tú transfieres, es la aprobación que tú recibes. ¿Y ese deterioro en esa imagen qué tiene? ¿2 años o anterior a eso? Viene desde hace un tiempo. Nosotros tratamos de hacer un esfuerzo por dar los primeros pasos de construcción de un colegio, porque nosotros tenemos la ley de colegiación aprobada, pero tenemos un comportamiento de sindicato, de asociación. Nos quedamos atrás, no pudimos dar el salto. La gestión que yo encabecé trató de dar el salto. ¿Cómo se da el salto en una institución como el Colegio Médico? Jugar los roles que tiene, porque tiene 2 roles fundamentales. La protección de sus miembros y la propuesta de proyectos que mejoren las condiciones laborales y de vida del médico y la salud de la población. Que yo sepa, no hay más condiciones. El resto son aristas. Tú tienes un secretariado de la mujer para trabajar en este renglón, secretariado de ética, de tribunal disciplinario y así sucesivamente. Un secretariado de educación, porque nosotros desarrollamos la educación continua dentro del sector salud, no es agremiado, pero tú tienes que elaborar propuestas. Nosotros, por ejemplo, hoy la Universidad Autónoma de Santo Domingo está desarrollando la primera maestría de Derecho Médico en el país. Es una maestría que la elaboramos nosotros en la gestión mía y que se le sometió al Consejo de la UAS y fue aprobado y hoy se desarrolla. Entonces ese es un rol educativo del Colegio Médico. Nosotros dejamos el proyecto de atención primaria para las escuelas y se lo entregamos al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene 2.8 millones de niños en las escuelas públicas. Y la población donde se transfiere la mayor mortalidad de enfermedades infectocontagiosas es en la población más vulnerable. ¿Y dónde están esos 2.8 millones de niños de las escuelas públicas? Dentro del 66% que involucra el régimen contributivo subsidiado y el subsidiado. Ahí es donde se mueren los niños, los pacientes de dengue. Ahí es donde se mueren de leptospira. Ahí es donde se mueren de paludismo. Y entonces nosotros hicimos una propuesta que no ha tenido seguimiento y no ha tenido el espacio. Los 2.8 millones de niños en las escuelas representan el 36% del 66% más vulnerable. Recuérdate que el 24% que queda es el contributivo, que es con el que se negocia las intermediarias. Y por eso te lo separo por parte. Sí. Pero nosotros
entregamos ese proyecto. Nosotros dejamos la ley de seguridad social revisada en el Congreso Nacional. Nosotros dejamos el proyecto de responsabilidad civil y penal del médico en ejercicio, con una figura intermedia de discusión de la conducta del médico frente a los casos que pudiera ser demandado. Pero eso, nada de eso. Entonces, eso le da carácter a una institución de colegio. Nosotros dejamos iniciada y dejamos paga la plataforma digital para descentralizar el Colegio Médico Dominicano. Y tú puedes estar en Pedernales, pero tú puedes estar fuera del país donde tú quisieras. Y con ese móvil, tú meterte a la plataforma, conocer tu estatus y el Colegio Médico enlazarse a través de esa plataforma con todas las escuelas de residencia médica del país, pero con todos los centros de investigación internacional para tú fortalecer el acervo académico de nuestros muchachos que se forman y de nuestros médicos. Pero eso le iba a dar carácter al Colegio Médico, que le va a permitir hacer las investigaciones del lugar en el escenario de la salud y aportar propuestas de superación de la actual situación de cosas que vivimos. Entonces, vemos parte ya de los logros que tuvo su gestión. Entonces, usted sale del Colegio Médico y hace críticas que ha mencionado en estos momentos anteriormente sobre la actual gestión. ¿Cuál es la evaluación o las objeciones principales que usted hace a la actual directiva del colegio? Mira, lo primero es que nosotros estamos pasando por un periodo de 2 años. Y es bueno que tú sepas que, por ejemplo, los médicos tienen la percepción de un aumento de sueldo, de un 30%. Ese aumento de sueldo, aunque se lo atribuyen, es un tema de campaña del señor presidente de la República, siendo candidato. ¿Y por qué te digo esto? Porque se lo ofreció a los médicos y se lo dio. Se lo ofreció a las enfermeras, se lo ofreció a la guardia, se lo ofreció a las instituciones militares y uniformada, a la Policía Nacional. Voy más lejos. A la Policía Nacional en campaña le ofreció un salario equivalente a $500. El mínimo. Eso fue lo que él ofreció. Pero ofreció también lo de la pensión. Pero lo de la pensión es un proyecto que nosotros en la gestión de nosotros le hicimos el estudio actuarial, porque es una ley financiera, la ley 414-98. Entonces, si tú vas a pensionar, tú tienes que saber de dónde tú vas a sacar el financiamiento. Nosotros lo hicimos. Y nosotros vimos ahora que el gobierno lo que hizo fue una pensión de 1.257 médicos, pero lo hizo en base a un decreto, al decreto 127-21. ¿Y esas pensiones no se estima entonces que deberían haber salido automáticamente? Por la ley, pero no resultó así. Entonces ese no es el objetivo. A mí me pedía... O sea, no está todavía institucionalizado. Claro que no. A mí me pedía el presidente de la República que le llevara una lista para pensionar médicos y le dije, presidente, la ley, porque hoy se pensionan lo que le toca y los que cumplan mañana se pensionan cuando le toque, amparado en la ley. Entonces, ahora se ha dicho que es la implementación de la ley, pues no. Lo que se hizo fue un decreto y el decreto nunca estará por encima de la ley. Y otro logro que es de mi gestión es la transferencia de los médicos de capitalización a reparto. ¿Por qué? Porque el médico que esté en capitalización se va, ¿tú sabes con cuánto se pensiona si no se transfiere? Con un 26% de su último salario en el momento del retiro. ¿Y si cambia a reparto? Se va con su último sueldo completo. ¿Y se está haciendo así entonces? No, todavía hay una parte que no se han transferido, pero la resolución 411-19 del 5 de abril del 19
la sacamos nosotros. Y hay una persona que pesa mucho en esa resolución y que yo debo hacer mención de ella, que es la doctora Alma Bobadilla, que jugó un rol preponderante en la búsqueda de esa resolución y de otros logros que nosotros conseguimos juntos en la gestión. Doctor Wilson Roa, nos quedan unos temas muy importantes que los vamos a desarrollar de manera rápida después de la pausa comercial. Venimos a la parte final de la hora 22 esta noche conversando con Wilson Roa Familia, expresidente del Colegio Médico y, como ya dije, un reputado galeno de la República Dominicana. En breve volvemos. Usted que está en sintonía con nosotros, le exhorto a que nuestras redes sociales pues se suscriban a ellas. Facebook, Twitter, Instagram. En la hora 22 usted siempre tendrá muy buenas e interesantes informaciones. Doctor Wilson Roa, yo pienso que con lo que voy a manifestarle ahora voy a contradecir en parte, las críticas que a la actual gestión del Colegio Médico usted hace, y es por lo siguiente, doctor. Recientemente vimos una información donde el colegio se llena de satisfacción porque hace una muy buena negociación con las ARS, estaba el ministro de Trabajo. Entonces, eso es, por lo menos, de acuerdo a lo que yo escuché decir del presidente del colegio, un logro de gran importancia para ustedes, ese acuerdo recientemente, donde van ustedes a recibir mayor recurso. Es lo que entendí y lo que compré de esa información. Bueno, mira. Vaya a usted a decirme. Mira, en número te voy a dar algunas pinceladas porque es un acuerdo. Lo primero es que los médicos van a quedar en deuda con ese acuerdo. Pero del que yo le estoy mencionando. Sí, estamos hablando de lo mismo. Y óyeme por qué. Por ejemplo, yo soy asegurado, porque yo tengo el seguro del Colegio Médico. Ya. Y entonces a mí, dentro de ese acuerdo, me van a aumentar ahora, o me van a retener ahora, 160 pesos de aumento de la cápita. Sí, 162, 160. 160. Ya. La cápita le están aumentando 160, de 1.164,81. Tú le sumas 160 y te va a dar 1.324,81. Correcto. Como son 4.6 millones de afiliados que tiene el régimen contributivo, pues tú lo multiplicas 6.4 por 160 pesos de la cápita. Y eso te va a dar 736 millones de pesos mensual que da la cápita multiplicada por 160 y tú se lo vas a dar eso a las intermediarias, que son las que al fin de cuentas están en el medio como el miércoles para administrar los ingresos. Si tú quieres saber cuántos son al año, lo multiplica por 12 y eso te va a dar 8.832 millones de pesos que se van a manejar las intermediarias. Ahora, ¿qué te van a aumentar Pero a ti? todo ese dinero no es para ellas, ¿o sí? Para que lo administren y una parte tú sabes que no llegan a hacer el recorrido Pero ahí completo. es que vamos, la noticia que yo leí, Pero déjame dice que darte los la médicos información. van a ir así en esa Bien. negociación. El aumento del 20% a lo clínico. ¿Qué es un clínico? Tú que das consulta, por ejemplo, tú que no operas, y todos los médicos que hacen medicina dan consulta. La consulta actualmente son 500 pesos y le van a hacer un aumento de un 20%. ¿Cuántos son? El 20% de 500, si tú sabes contar, 200 pesos. son 100 pesos. 100 pesos, el 20%. 100 pesos. Sí. La ARS cuando me pague
me va a retener el 10% de ley, que son 10 pesos. ¿Cuánto quedan? 90. 90. A esos 90 en abril te le van a retener el 18%, la DGI, porque la estructura impositiva aquí es de un 28%. Entonces hay que restarle y queda en 16, 72. 73.80 pesos. Eso voy a cobrar yo fiado en un volante de aumento, estoy hablando, para que me lo pague la intermediaria cuando ella diga. Ese es el resultado del acuerdo. Eso es una arista. A los anestesiólogos le van a nivelar un 30% ahora que van a ser los honorarios. ¿Y cuántos recibían anteriormente? Actualmente cobran entre el 30 y 35%. O sea, ¿se va a quedar igual? Se va a quedar o algo menos. O algo menos. ¿Y entonces qué acuerdo es ese? Pero hay otro dato. Los pacientes, por ejemplo, que tú ingresas, un internista, no opera. El internista ingresa a un paciente un día, 2 días, 3 días, 4 días. Y por día se le va a pagar 800 pesos por día. ¿Y qué resulta? Que de esos 800 pesos el paciente paga el 20%. Son 160 pesos. Entonces, de lo que queda, te van a quedar 640 pesos. ¿Me copia? ¿Me sigue? Claro. A esos 640 le va a quitar 10%, que son 64 pesos. Y te va a quedar 576. A eso tú le vas a quitar 18% de abril. No va a quedar nada. Que son 103,68 y te van a pagar fiado 472 pesos cuando la ARS diga. Ay, pero yo casi hago también una fiesta, doctor, cuando yo vi esa información. Entonces pues iba a ser una fiesta que te iba a sorprender después de. Bien, mire, doctor, ya al final tengo una información que quiero su opinión al respecto. Es una comunicación que envía el secretario del Partido de la Liberación Dominicana a todos los miembros del comité político y del comité central del Partido de la Liberación Dominicana, buscando que estos, dice así, después de saludarles, tenemos de que nuestra secretaría vinculada al área han dado el paso de apoyo al doctor Zenén Cava. Entonces, esto es una gran alianza médica y por ahí continúa la información escrita que le manda Charlie Mariotti a todos los miembros del Comité Central del PLD, un apoyo institucional oficial al doctor Zenén Cava, que va a participar en las elecciones del Colegio Médico Dominicano el día 10. Su opinión al respecto. Bueno, mira, recuérdate que los partidos políticos tratan de ganarse espacio y el único objetivo que tiene un partido político es que sus acciones les retribuyan fortaleza. Ellos entienden que aparecer en un escenario donde tú le presentes, le facilites la alfombra para ellos pasar, eso es ganancia. Y desde el punto de vista político, ellos tienen que dirigirse a tratar de copar todos los escenarios que hay en la sociedad con la finalidad de ir acumulando fortaleza de cara a los procesos electorales venideros. El Colegio Médico Dominicano es una institución de mucha influencia en la sociedad. Lo mismo pasó en el colegio, en la ADP, en la Asociación Dominicana de Profesores, que ganó el PLD las elecciones. Y la ganó con un dirigente propio. Entonces ellos lograron avanzar por el colegio médico, eso les retribuye a ellos, por lo menos vender la idea en caso de que ganen, decir que son parte de la victoria. Y desde el punto de vista político gerencial, eso es administrar fortaleza de cara a una percepción pública que tienen que venderle a la población buscando identidad de la población
con la línea programática que ellos vayan a hacer. Y para el colegio médico, ¿qué significado tiene esa participación abierta del Partido de la Liberación Dominicana a favor de un candidato? Yo pienso que no sería la participación abierta de ellos, sino la de cualquier otro. Pudiera, porque el colegio médico no tiene ningún elemento que lo vincule políticamente a ningún partido. Ninguno. Entonces cualquier partido que se sume y que vaya y haga, una cosa es un apoyo y otra cosa es una alianza. Y ese candidato, el doctor Senencaba, que ya fue presidente, aceptó el apoyo. Lógicamente, pero lo que te quiero decir es que desde el punto de vista institucional se hacen acuerdos gremiales y los partidos tienen corrientes gremiales de médicos. Entonces, como que era más elegante hacer el acuerdo desde el punto de vista gremial legal, institucional, y no desde el punto de vista gremial de un gremio a un partido. Ya. Es lo que a mí se me ocurre. Bien, doctor. Para las elecciones, ¿qué mensaje tiene usted? ¿A votar por algún candidato en específico o no votar por alguno en específico? No, nosotros la única postura que tenemos es que cada médico se exprese con el criterio personal que tenga de cara al proceso del día 10. Quizás cuando haya condiciones distintas, de acuerdo a su percepción. Entonces intervendremos. Ya, bueno, está bien. Y buscaremos ayudar a sacar el Colegio Médico Dominicano de la cualquierización en que está sumida hoy en el escenario dominicano. Y que los médicos así lo perciben. Cualquierizar una institución como esa, que es una institución de derecho público, que le corresponde no solamente a los médicos, sino a la salud de la población, porque así lo establece la ley de colegiación. Me parece que hacer eso es hacerle daño a una institución. Y el colegio médico no merece eso y la sociedad tampoco. Bien, estas son palabras que cada médico que va a participar en las elecciones del día 10, pues puede ponderar. Expresiones del doctor Wilson Roa Familia, a quien agradecemos nueva vez haya estado con nosotros en la hora 22. Gracias, doctor. Gracias a ti y gracias Señores, a ustedes. Hasta la próxima.